los autores que sostienen esta tesis intentan buscar en la normativa tributaria una norma que permita identificar cómo deben computarse los plazos en materia tributaria. Y encuentran en el inciso cuarto del artículo 10, que fue introducido con la reforma legislativa del año 2010, que esa norma establece que los plazos han de computarse desde el día siguiente a que se notifique o publique el acto de que se trate, o que se estime o desestime en virtud del silencio administrativo. Sin embargo, los autores plantean rápidamente que, tras una lectura detallada de las condiciones de aplicación de ese inciso cuarto, este no procede en la hipótesis de la prescripción tributaria, lo cual se ratifica en la circular número 47 del año 2011, que en lo pertinente, intentando darle el alcance en la aplicación de este inciso cuarto del artículo 10, se señala que este no recibirá aplicación cuando la misma ley ha definido un cómputo distinto del plazo de prescripción, y tampoco cuando no exista una hipótesis de acto publicado o notificado o que opere el silencio administrativo. Entonces, frente a la imposibilidad de recurrir a una norma de derecho tributario para definir cómo se computa el plazo de prescripción, se recurre nuevamente a esta norma del 48 del Código Civil, que es la norma del derecho común general, que señala que los plazos han de ser completos ya hasta la medianoche. Pero a su vez se va más allá y se recurre a los comentarios que el mismo redactor de ese código, es decir, Andrés Bello, hizo a propósito de la aplicación de este artículo 48. ¿Y qué es lo que dice Andrés Bello? Él dice, a modo ilustrativo, que 6 años contados del 10 de mayo de 1850 principian en la medianoche del 10 al 11 de mayo del mismo año y terminan en la medianoche del 10 al 11 de mayo de 1856. El corolario de esta estructura argumentativa que despliega esta posición es que si se tiene que el plazo legal que tiene el contribuyente para efectuar el pago de impuestos expira en la medianoche del 30 de abril, en el caso del impuesto a la renta conforme al artículo 48 y a su comentario, entonces el desde, entre comillas, porque es la expresión que utiliza el inciso primero del artículo 200, es ese de medianoche del 30 de abril. Entonces, en la medianoche del 30 de abril debe comenzar a computarse el plazo de prescripción de la acción fiscalizadora y no, como plantea la posición A, desde el día inmediatamente siguiente, ya que eso sería arribar a una solución que no se extrae del tenor literal de la ley. Ahora, me parece interesante, habiendo visto ya las dos posiciones y los argumentos que despliegan a su favor, analizar cómo la jurisprudencia de la Corte Suprema, también que ha tenido un eco en la jurisprudencia del Servicio de Impuestos Internos, ha demostrado un vaivén jurisprudencial a lo largo de estos 20 años, lo cual inicia con la sentencia Basal que da pie a la... La sentencia Basal que da pie entonces a la posición A, es decir, que la contabilización empieza el día inmediatamente siguiente. Es la sentencia ROL 3030 del año 2000, pronunciada el 19 de octubre del año 2001, que en lo pertinente establece que el día siguiente, el último en que el tributo debe pagarse, constituye el primero para efecto de computar el plazo de prescripción. Por lo cual, rápidamente se constata que esta sentencia adscribe totalmente a la posición A, la cual finalmente tiene un eco administrativo en la circular número 22 del 2002 que emite el Servicio de Impuestos Internos, el cual, computando un plazo de prescripción, en el cual operó un aumento de 3 meses producto de la citación conforme al artículo 63 del Código Tributario, dice lo siguiente. La fecha de declaración del impuesto a la renta del año tributario 1998 fue el 30 de abril de ese año, de modo que el plazo original para liquidar con aumento de 3 meses va a ser el 1 de agosto de 2001. Es decir, ahí operó ese cómputo del plazo conforme a la posición A. Sin embargo, transcurrió el tiempo y pareció dar la sensación de que la jurisprudencia abandonó esta posición A, toda vez que en la circular del 47 del año 2011 se señala que el plazo de prescripción se inicia el último día del plazo para pagar los impuestos. Sin embargo, el tema cambia cuando en el año 2017 se pronuncia una sentencia de la Corte Suprema que al parecer hace reaparecer esta posición A, señalando que queda claro que el lapso de prescripción comienza a contar del día siguiente. Ahora, si bien yo no he tenido acceso a sentencias más recientes,
en torno, o sea, que me permitan analizar el estado actual de la cuestión, me parece que esta sentencia del año 2017 es suficiente para dar cuenta del efecto adverso que produjo su dictación, ya que lo que hizo la Corte Suprema mediante este fallo es retomar un criterio jurisprudencial que ya había sido dejado de lado años atrás y que incluso, según instrucciones del mismo servicio, había sido rechazado. Por otro lado, llama la atención que en todos estos años la Corte Suprema no ha podido otorgar un criterio unificador que provea una respuesta única, cuando lo que aquí se está tratando en el fondo, más allá de estas teorizaciones e interpretaciones sobre la norma de prescripción, es la situación de un contribuyente que se ve enfrentado a una actuación del servicio y que por tanto ve afectada su futuro patrimonial en caso de una sentencia que sea contradictoria de sus intereses. Entonces, para ir concluyendo, a mí me parece que la posición A, que señala que la contabilización del plazo debe ser desde el día inmediatamente siguiente, si bien reviste lógica y tiene sentido, es contraria a la lectura correcta que se hace del inciso primero, artículo 200 del Código Tributario. Y a la vez es una conclusión a la cual no se llega tras la aplicación correcta, según los comentarios del artículo 48 que hace Andrés Bello, de esa misma regla general de cómputo de los plazos. Entonces, considerando lo anterior, me parece que urge la necesidad de la Corte Suprema de uniformar este criterio. Me parece a mí que de dos puntos de vista. Por un lado, de la perspectiva del contribuyente, toda vez que él no puede quedar sujeto al vaivén de la inseguridad o de la divergencia interpretativa que demuestre la Corte Suprema en uno u otro momento. Pero más aún, me parece que lo relevante de esto es que se está atentando contra la característica intrínseca de la prescripción, a saber, dotar de estabilidad y certeza jurídica a las relaciones jurídicas que se celebren. Entonces, si una institución cuyo principal objetivo es dotar de certeza jurídica, estoy terminando, una institución cuyo principal objetivo es dotar de certeza jurídica sea objeto de controversia, en el fondo diluye el propósito mismo de una institución de esas características, a la vez que dificulta la tarea de delimitar los límites de esta acción fiscalizadora de parte del Servicio de Impuestos Internos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para Maximiliano, que nos trae un tema contingente y siempre recurrente como es la prescripción. Y ahora vamos a ver la presentación de Carolina González Bañado. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ingeniero comercial y licenciada en Economía de la Universidad de Concepción. Ha desarrollado labores de docencia en varias universidades y actualmente ella es docente de las áreas de Economía y de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado y la Universidad Finisterre. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a Paola por la presentación. Lo que sí le faltó decir que yo vengo en calidad de estudiante, no de profesora de nada, sino que de estudiante de magíster con un modesto trabajo en un seminario de tributario. Así que pido perdón de antemano cualquier imprecisión. Esta exposición versa acerca de una interpretación de una sentencia en particular, sentencia que trata sobre exenciones. ¿Cuál es la particularidad de esta sentencia? Bueno, que a pesar de versar sobre una exención que aparece en una ley que fue derogada hace 5 meses o algo así, el razonamiento que se aplica es extrapolable a otra situación. Por lo tanto, igualmente sirve. Vamos a partir haciendo alusión a los contenidos que vamos a revisar. Vamos a partir un poquitito contando de qué se trata esta causa, para que tengamos más o menos claros los hechos. Luego vamos a revisar las principales normas legales relevantes para ver en qué esfera nos vamos a estar moviendo y las controversias que se suscitaron en las diferentes instancias. Luego, cómo fueron resueltas esas controversias por la Corte Suprema. Y por último, cuáles son las conclusiones que podemos sacar. Vamos a partir entonces con esta contextualización
de la causa. Primero, comentar que se trata de una causa seguida por el Club Deportivo Huachipato, de Talcahuano, de la CAP, lo conocerán, contra el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección Regional de la Octava Región. El rol aparece ahí, 6510 de 2018. Como parte a propósito de una liquidación en que Impuestos Internos determina que el año 2008 Club Deportivo Huachipato habría percibido ingresos constitutivos de renta y que no los habría declarado el año 2009. Esos ingresos provendrían de publicidad y souvenirs. ¿Por qué lo pongo especialmente? Porque es importante. Después vamos a ver que tiene importancia el tema de la publicidad sobre todo. Consideró impuestos internos que ambos eran ingresos del artículo 20, número 3 de la ley de impuesto laboral. Cabe ser presente que en esa época, 2008-2009, Huachipato no era una sociedad anónima deportiva, como es ahora, sino que un club deportivo, y eso era una corporación de derecho privado sin fines de lucro que tenía por objetivo la difusión y el fomento del deporte en general. Por lo tanto, esta corporación de derecho privado con fines deportivos estaba amparada por una exención especial de una ley en particular. Esa ley es la 8.834 del año 47. Y esa es la que ya me confesé y les comenté que estaba derogada. ¿Cómo sigue la historia? Club Deportivo Huachipato hace el reclamo ante el Tribunal Tributario Aduanero de la Octava Región. Esa reclamación se rechaza. Ese rechazo es confirmado por la Corte de Apelaciones respectiva. Y es ahí donde se llega a la Corte Suprema. El Club Deportivo Huachipato interpone un recurso de casación en la forma, el cual es desechado por no configurarse en la causal, y un recurso de casación en el fondo. Y ese sí es acogido. Y es ahí donde nos vamos a centrar nosotros. ¿Cuáles van a ser las normas legales más relevantes en la discusión que se da en autos? Primero, las que tienen que ver con esta ley 8.834, principalmente el artículo primero, que ahí aparece, y es el que establece esta famosa exención para las entidades y personas jurídicas sin fines de lucro y que tengan por objetivo la promoción y el fomento del deporte. Dentro de estas aparecen los clubes deportivos y el artículo 4, si no me equivoco, de esta misma ley exige que para formalizar esta exención se haga una serie de trámites, entre otros un registro que tiene que llevar impuestos internos. En este caso, efectivamente, Club Deportivo Huachipato estaba registrada en impuestos internos, por lo tanto, acerca del hecho de existir esta exención no hay mayor discusión, ¿no? Sin embargo, es el paraguas sobre el cual todo se mueve. Como comentamos, esto fue derogado por la ley que no alcanzo a leer ahí, 20.564, que fue publicada en mayo de este año. ¿Qué otra norma nos interesa? El artículo 40, en su numeral 2 y en el inciso final. El artículo 40 contiene, en términos generales, las exenciones personales del impuesto a la renta. Todo esto es impuesto a la renta. El número 2 hace alusión directa a las instituciones exentas por leyes especiales, ¿ya? Entre un listado de exenciones personales que ahí aparece. El inciso final, por su parte, establece una excepción a estas exenciones. Y dice el inciso final que para ciertos numerales, incluido el 2, que sería el caso de Huachipato, no va a operar la exención personal cuando esas entidades generen rentas que
entre otras, puedan considerarse del número 20, número 3, que son estas rentas del comercio, de la industria, que habitualmente se habla. ¿Qué sería lo que estaría alegando impuestos internos? Hasta aquí tendríamos que Club Deportivo Huachipato efectivamente está en la exención de la ley 8.834, sin embargo, impuestos internos establece, o sea, señala en su liquidación que habría tenido rentas que serían de el 23, por lo tanto, esta excepción se discute si se va o no a aplicar. ¿Qué otra norma nos interesa? Artículo 20, número 3, por supuesto, el de las famosas rentas. Vamos a ver cómo lo analiza el reclamante y cómo lo analiza después la Corte Suprema, para hacer unas distinciones y ahí acoger el recurso de casación en el fondo. Veamos ahora cuáles son las controversias. La principal controversia tiene que ver con el tema de la exención. Como adelantamos antes, la exención del Club Deportivo Huachipato, en ese entonces, no era discutida mayormente. Todo el mundo sabía que el Club Deportivo era una corporación de derecho privado sin fines de lucro, con fines deportivos, que por lo tanto estaba amparada por esta excepción, y estaba también en el registro que llevaba impuestos internos, por lo tanto no se consideró nunca llevar a cabo o desarrollar una discusión al respecto. ¿Qué fue lo que sí se discutió? El alcance de esta exención. Se dijo por parte de la reclamante, Club Deportivo Huachipato, si esto es una exención personal y por lo tanto está establecida por las características especiales que tiene esa corporación, en este caso, o esa entidad, características que van a decir relación con fines distintos al lucro, y en este caso en particular con fines deportivos, ¿por qué se le aplicaría una excepción, que sería la del 40, inciso final, que atiende a la naturaleza de rentas específicas? No debiera ser compatible una excepción que atendiera a la naturaleza de las rentas si estamos hablando de exenciones personales. Por supuesto, impuesto interno decía, no, esto no, sino cuál sería el sentido que apareciera el 40, inciso final, en el artículo 40, que es de exenciones personales. Los representantes del Club Deportivo Huachipato daban una explicación medio histórica al tema de por qué había quedado y el tema de que la ley era del año 47, entonces no se refería exactamente a esas normas. Pero no nos vamos a centrar en esa discusión, sino más bien en la otra, que también toca tangencialmente la de las exenciones. La segunda controversia que se da acá tiene que ver con la calificación jurídica de los ingresos. ¿Por qué? Porque Impuestos Internos dijo en su liquidación que estos tenían que ver con ingresos de publicidad, básicamente el arriendo de espacios publicitarios en el estadio, el tema de las marcas que usan los jugadores de fútbol en las camisetas, ese tipo de publicidad y ese tipo de convenios publicitarios. Además, había un tema que se discutía acerca de los souvenirs, de los llaveritos, los gorros y todo eso. Impuestos Internos considera que los ingresos percibidos por esas actividades eran del artículo 20, número 3, que por lo tanto coincidía con rentas del comercio y de la industria. ¿Qué dicen los representantes del Club Deportivo Huachipato? No, aquí hay que hacer una diferencia. Y es una diferencia muy importante porque este artículo 20, número 3, distingue entre actividades y empresas. Viene aquí que la redacción de la norma se nos presenta como importante, por eso se las voy a poner. Ahí tenemos el artículo 20 en su numeral 3. El encabezado ahí está extractado, dice:
Este impuesto, el de primera categoría, se determinará, recaudará y pagará sobre número 3. Si ustedes se fijan, ahí hay una doble barra de colores, porque la idea es separar este numeral 3 en dos partes, una primera parte y una segunda parte. La primera parte dice: las rentas de la industria del comercio, de la minería, de la explotación, de las riquezas del mar y demás actividades extractivas, primera parte, relativo a las actividades. Segunda parte, compañías aéreas, de seguros, de los bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, sociedades administradoras de fondos, sociedades de inversión o capitalización, de empresas financieras y otras actividades análogas, constructoras, periodísticas, publicitarias, de radiodifusión, televisión, procesamiento automático de datos y telecomunicaciones. Dicen los representantes de Huachipato: usted nos está diciendo que nosotros estamos realizando actividades publicitarias. Sin embargo, el artículo distingue y por un lado habla de actividades del comercio y de la industria, primera parte, y por otro lado de las rentas obtenidas por empresas de ciertas características, entre ellas empresas publicitarias. Y nosotros, como Corporación Deportiva Huachipato, evidentemente no somos una empresa, somos una corporación. En consecuencia, usted mal nos podría decir que lo que producimos nosotros es una renta de una empresa publicitaria. ¿Cómo le fue? Le fue bien. ¿Qué dijo la Corte Suprema en la sentencia de la Casación al fondo? Dijo: en cuanto a la exención, que era la primera discusión, efectivamente se trata de una exención personal, por lo tanto debe considerarse dentro de las enumeradas en el artículo 40, en particular en el numeral 2. Y dijo, dado que se trata de una exención personal, se tiene que estar a la idea de que la regla general tiene que ser la exención, y solo en casos muy particulares y excepcionales se le podría cobrar impuesto. Luego, y bajo este prisma, haciendo un análisis sistemático de toda la normativa, dice: no es aplicable en definitiva el artículo 40, inciso final, porque estas no son rentas del 20, número 3. ¿Por qué? Porque efectivamente, dice la Corte, es evidente que el Club Deportivo Huachipato es una corporación de derechos públicos sin fines de lucro, o sea, de derecho privado, perdón, sin fines de lucro, asociada al deporte y no una empresa publicitaria. Por lo tanto, mal podría tener rentas de ese carácter. Y para terminar las conclusiones, la primera, más básica, este artículo 20, numeral 3, puede entonces entenderse que al mismo tiempo, o por una parte, va a referirse a actividades del comercio y de la industria, y por otra parte a empresas de determinadas características y las rentas que ellas produzcan, como cosas independientes. Así lo vio la Corte Suprema. Una segunda conclusión que podemos sacar es que el hecho de que una entidad sea considerada una corporación o una persona jurídica sin fines de lucro con un objetivo específico y además tenga una exención, le resta la capacidad de ser considerada empresa a efectos del 20, número 3. Y eso evidentemente es rescatable y puede ser aplicado a otros escenarios, aun cuando, como dijimos en un principio, la ley de 1834 está derogada. Eso, muchas gracias. Damos un aplauso a la presentación de la alumna nuestra. Muchísimas gracias. Vamos a presentar como corresponde a don Mario Pino. Él es licenciado en Comercio y Ciencias Económicas, con mención en Finanza, contador auditor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene un magíster en Gestión con mención en Tributación Nacional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso también, y actualmente es profesor auxiliar de la Escuela de Comercio de la misma universidad.
Todo tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, esperemos que no fallara. No, dale nomás, no puedes seguir fallando. El tema de la presentación es bastante preciso desde el ámbito contable, a diferencia de los otros expositores, no soy abogado, y tiene que ver con la relación que tienen las normas internacionales de información financiera, que son los principios aplicables para la preparación de la contabilidad en Chile. No solo en el impuesto de primera categoría, porque es mucho más transversal, es la implicancia o la importancia que pueden tener las normas en el impuesto a la renta. Hoy día hablamos del impuesto de primera categoría porque para determinar la base imponible, que es uno de los elementos de la obligación tributaria, necesitamos partir del resultado financiero, y hoy día ese resultado financiero viene desde las normas internacionales de información financiera. Pero también tenemos implicancias en la determinación del capital propio tributario, y naturalmente eso va a conllevar en ciertas consecuencias para los registros de renta empresarial y por lo tanto la tributación de los propietarios de cualquier compañía. Por lo tanto, viene un tema súper importante, lo mencionaban en la mesa anterior también, la norma internacional de los pilares BEPS también recoge, ¿cierto?, las normas internacionales de información financiera. Y hoy día la mecánica en Chile también aplica hacia reportes de sostenibilidad, donde las normas internacionales tienen su propio set de normas sobre sostenibilidad. Por lo tanto, lo que dice la disciplina contable también termina siendo súper relevante. Y lo que yo quiero exponerles son algunos casos de cómo la legislación tributaria y en general de comercio también hoy día en Chile se separa un poco de estas normas internacionales y genera problemas prácticos en la profesión, no solo para nosotros los contadores, sino también para los abogados y principalmente en juicios tributarios. Así que esa es un poco la situación. Estas normas internacionales están pensadas para entidades con fines de lucro, así lo define, ¿cierto?, el prefacio de las normas, pero también pueden ser aplicables a entidades sin fines de lucro. Hay un cuerpo normativo que es para empresas cotizantes en bolsa, que hoy día lo aplican en Chile por normas de la CMF, pero también hay un cuerpo normativo para las empresas pymes. Y también existen normas que son para empresas del sector público, por lo tanto hoy día no hay ninguna entidad que no tenga un cuerpo normativo aceptado internacionalmente desde el punto de vista contable. Es más, desde el punto de vista de las normas IFRS, son más de 140 jurisdicciones, según lo que ellos declaran, que las están aplicando, ¿sí? En Europa desde el 2005. Y en el caso chileno, desde el año 2009 son exigibles, ¿cierto?, para todas aquellas sociedades que están cotizando en la entonces Superintendencia de Valores y Seguros, hoy día en la CMF. ¿Por qué parto de esta premisa? Porque en aquel entonces era el Colegio de Contadores de Chile quien tenía la facultad de dictar leyes, perdón, de establecer las normas contables a través de los boletines técnicos, y que a través del boletín técnico 79 hace una afirmación súper importante, y es que acepta, ¿cierto?, dice integralmente, explícitamente y sin reservas las normas emitidas por el IASB. Pero eso quedó declarado en un boletín técnico en el 79 y los siguientes que fueron emitiéndose desde 2008 hasta 2012 en particular. Pero cuando yo voy a ver la legislación en Chile en materia contable, y aquí un resumen, ¿cierto?, de lo que habla el Código Tributario, de lo que habla el Código de Comercio y también de lo que habla la Ley sobre Impuesto a la Renta, no tengo ninguna mención expresa a las normas internacionales. ¿Qué genera eso en la práctica? En la práctica genera que hoy día, por la poca difusión que han tenido las normas internacionales, seguimos teniendo contribuyentes que llevan, lamentablemente, dos contabilidades. Una contabilidad para reportería, ¿cierto?, sobre todo aquellas entidades reguladas, y una contabilidad que se ajusta a las normas de la Ley sobre Impuesto a la Renta para presentársela al Servicio de Impuestos Internos, ¿sí? Aun cuando debiésemos partir de una sola contabilidad que se enmarca, ¿cierto?, en estos principios de las normas IFRS. Y de ahí en más voy a ir haciendo ajustes que la propia ley me establece. De hecho, voy a mencionar un ajuste que la norma es explícita y que parte de un problema de la concepción de las normas que hoy día están vigentes en Chile, por no haber actualizado las referencias legales. Entonces, tenemos ahí un pequeño problema. El Código Tributario, que tiene un capítulo especial para algunas normas contables, nos establece, ¿cierto?, que los contribuyentes deberán ajustar los sistemas de esta y de la confección de inventario a las prácticas contables adecuadas.
¿Cuáles son esas prácticas contables adecuadas? Queda abierta la pregunta, ¿no? Después en el Código de Comercio nos habla de que todo comerciante está obligado a llevar para su contabilidad, entre algunas cosas, un libro diario, un libro mayor, un balance, ¿sí? Y acá no hay problema porque desde el punto de vista de la técnica contable es así. Lo que pasa es que hoy día la denominación no es balance, hoy día la denominación es estado de situación financiera. Entonces cuando la ley me pide un balance, ¿en qué está pensando? ¿Qué es lo que está pensando Impuestos Internos cuando me pide un balance? ¿Sí? Sigue pidiendo el balance de 8 columnas y pide una declaración jurada para hacer eso. Cuando la disciplina contable hoy día lo que más trata es de sacarse eso, hacia una reportería mucho más integral. Entonces, tengo un problema porque las normas no se han actualizado, porque las referencias siguen estando ahí desde muchos años hacia atrás. ¿Sí? Y en la ley sobre impuestos a la renta es donde viene la premisa más fuerte y donde genera los mayores problemas. Las pérdidas, artículo 31, inciso cuarto, número 3, me dice que las pérdidas se determinarán aplicando a los resultados del balance las normas relativas a la determinación de la renta líquida imponible contenida en este párrafo, que es el párrafo tercero, es decir, los artículos 29 al 33. Pero parto de los resultados del balance, a lo que muchos le llaman el método indirecto para la determinación de la renta líquida. ¿Sí? Y las empresas parten desde ahí, de un resultado que hoy día no está en el balance, está en el estado de resultados. Entonces ya hablamos de conceptos distintos, ¿no? Y eso me genera problemas prácticos después en la fiscalización, porque lo que va a buscar la entidad fiscalizadora, en este caso el Servicio de Impuestos Internos, es validar la base imponible. Y la primera manera de validar la base imponible es tomando la contabilidad, porque me dice que parto del balance. Y si yo no sé cómo preparé ese balance, aplicando qué normas, entonces ¿cómo voy a entender los ajustes que yo voy a ir haciendo? Y tengo un formulario hoy día, 22, y tengo declaraciones juradas que son cada vez más extensas en detallar los ajustes, pero es que parece que el problema viene en el origen. Y vamos a ver que hay casos fallidos, como el del 37 bis, ¿sí? Que se publicó con la ley 21.420, buscando una mayor recaudación para la pensión garantizada universal. ¿Por qué? Porque en el inicio de la discusión legislativa no estaba contemplado esto. ¿Qué se buscaron? Los mayores gastos fiscales, ¿cierto? Y ahí había un código en el formulario 22 que era muy representativo, las cuotas de leasing pagadas o devengadas en el ejercicio. Que dijeron, bueno, saquemos eso, asimilemos al tratamiento financiero de las normas internacionales. ¿Por qué? Porque las normas internacionales prorratean ese gasto. Y vamos a generar mayor recaudación. Una falacia, porque eso era hoy día, pero era compensable en el tiempo. Cuando se pusieron a ver la dificultad de aplicar una norma contable que era la NIF 16, que se supone que está vigente en Chile desde el 2009, dijeron es muy difícil, todos los contribuyentes saltaron, entonces retrocedamos. Pero tenía una particularidad bastante interesante este artículo, que era la primera vez en la ley que hablaba de las normas internacionales de información financiera. La primera vez. Aun cuando cometía un error, porque decía que el tratamiento financiero contable lo iba a establecer el Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo con las normas internacionales emitidas por el IASB. Entonces, tengo un problema, ¿sí? Esto en la práctica habría solucionado muchas dificultades para tanto los contadores como para el proceso de fiscalización. Porque en la medida que empecemos a acercar los tratamientos, obviamente se van a generar menos posibilidades de erosionar las bases imponibles y generalmente también se va a dar que haya un mejor cumplimiento tributario. Les pongo una muestra. En la reforma de la ley 21.210, ¿cierto? Se estableció un impuesto para subsanar las diferencias entre el capital propio tributario declarado por el contribuyente y lo que tenía el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué? Porque hoy día partíamos de la premisa que el capital propio tributario era el paraguas para determinar las rentas tributables. Entonces, si no tenía bien determinado el capital propio tributario, me iba a generar muchos problemas. ¿Qué dijo el legislador? Págame el impuesto por la diferencia y quédate con tu dato. ¿Sí?
¿Y por qué se originaba la diferencia? La diferencia se origina porque tengo un tratamiento financiero que se separa mucho del tratamiento tributario. Y tengo un grupo de contribuyentes que no conoce las normas internacionales de información financiera y tengo, ¿cierto?, una administración fiscal que tampoco está comprometida, ¿cierto?, en la aplicación de esas normativas. Entonces genera un gran problema. Si quieren ver el por qué fracasó eso, en la revista de Estudios Tributarios publiqué hace poco un artículo con toda la cuestión numérica y deja claramente establecido el por qué no generaba mayor recaudación y qué hubiese pasado si estaba en vigencia, ¿ya? Y el caso más icónico, donde yo digo que acá no conversan las normas, es que en el artículo 33, que son los ajustes a la renta líquida, el número 2 habla de las deducciones. Y dice, se van a deducir de la renta líquida disponible los dividendos percibidos por empresas chilenas. ¿Para qué? Para evitar la doble tributación, porque ya pagaron impuestos de primera categoría en su origen. Pero la pregunta es, contablemente, ¿cómo se trataron esos dividendos? Y de 3 posibles tratamientos financieros hoy día por las normas internacionales, solo en uno, esos dividendos afectaron el resultado de la empresa. Pero la norma tributaria parte de la premisa que están todos en el resultado. Entonces no conversan. Y eso genera que hayan ajustes que después generan controversia, ¿sí? El gran desafío de las normas internacionales, y que así lo ha declarado, y aquí está citado en comillas, ¿cierto?, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, es disminuir las posibilidades de tratamiento. Hoy día muchas normas internacionales te dan camino A, camino B y camino C, lo que obviamente merma, ¿cierto?, la certeza jurídica y la determinación fidedigna de bases imponibles, pero se está avanzando hacia una disminución de esas posibilidades. Y desde el punto de vista de la tributación nacional está el gran desafío de hacer una mención explícita, por fin, ¿cierto?, a las normas internacionales de contabilidad, si ya los cuerpos colegiados, ya la administración fiscal, ¿cierto?, y ya todo el grupo académico sabe que las normas internacionales de información financiera están siendo aplicadas en Chile, son obligatorias para los contribuyentes, pero hay que hacer una cercanía. Eso generaría, como dice ahí, la eficiencia y eficacia de los procesos de fiscalización y por sobre todo un mayor cumplimiento tributario. Así que para que lo que reflexionen le den una vuelta, poner un poco sobre la mesa también una parte que es contable pero que tiene unas grandes consecuencias tributarias. Terminamos la presentación, se agradece muchísimo un punto de vista distinto, más contable que jurídico, que siempre aporte en las discusiones. Y nos toca ahora nuestra última, y yo te voy a presentar la última exposición de la tarde, a doña Claudia Méndez Mazardo. Ella es abogada de la Universidad Diego Portales, cuenta con un magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile y luego un magíster en International Taxation de la Universidad de Florida, y hoy se desempeña como partner en el área de Tax and Legal de la firma Deloitte. Muchas gracias. Todo tuyo. Perdón que hice justo, no, me tengo que quedar acá. Perdón que me paré, pero estaba justo en el rincón más extremo de la mesa, entonces iba a quedar con tortícolis y aparte tengo hartos dibujitos. Yo vengo a hablar de precio de transferencia y decía yo acá, abogada, intentando hablar de economía y encontré una economista en la mesa, o en ingeniería comercial, así que capaz que si digo alguna burrada me va a retar. Igual al colega contador auditorio, si acá los voy a matar con lo que voy a hablar, y los panelistas deben saber más que yo de esto. Pero bueno, yo elegí este tema, obviamente precio de transferencia es un tema gigante en sí mismo. Voy a hablar solamente de un tema específico que son los ajustes de precio de transferencia que realizan los contribuyentes, ¿ya? Pero igual quise partir como señala ahí, porque el público es variado y no todos tienen que saber, esto es una materia muy específica que de partida no se enseña hasta donde yo sé en la escuela de Derecho, se aprende después en la vida, en el trabajo. Entonces, bueno, ¿qué son los precios de transferencia? Son los precios de los bienes y servicios que se transan entre empresas relacionadas o vinculadas y pueden ser relacionadas con importaciones, con exportaciones, deuda, es decir, pago de intereses, regalías, servicios, transferencia de utilidades y reestructuraciones. Y en este último punto de la reestructuración es donde me voy a enfocar. ¿Y por qué es necesario que exista esta normativa de precio de transferencia entre relacionadas? Porque los independientes, cuando fijan sus precios, se rigen, ¿verdad?, por las fuerzas del mercado, o sea, la ley de oferta y la ley de oferta y demanda.
Pero entre las partes relacionadas, ¿verdad? Quizás los incentivos pueden estar alineados para no comportarse así. Entonces, eso hace mucho tiempo, ¿verdad? Se entendió y en general fue la OCDE quien estableció una normativa que son las guías de precio y transferencia para empresas multinacionales y que es básicamente la Biblia en materia de precio y transferencia y que nosotros recogimos en la Ley sobre Impuesto a la Renta a partir del año 2012 con vigencia, perdón, claro, con vigencia del 2012 y se declaró por primera vez el 2013, o sea, llevamos 10 años ya de nuestra normativa, que ese está en el artículo 41 de la Ley de la Renta. Y entonces acá, y por eso decía que quería pararme porque tengo un ejemplo como para partir, para que contextualicemos el caso. Entonces acá tenemos una estructura vertical donde en un mismo grupo hay una productora que manufactura el bien, una mayorista que está en otro país y un retailer que es el que vende a público. Ahí no sé, pero no sé si se puede minimizar para que se vea ahí, eso. Entonces, si todos estos son relacionados y están en distintos países, siempre va a pasar que hay un país A donde está la matriz, supongamos que el país es Chile, el impuesto, bueno, este es ficticio porque en Chile no es 30%, pero supongamos que Chile tiene un impuesto del 30%, y ahí como lo manufacturan tiene un costo de producción de ese bien de 120. Luego el país B es un paraíso fiscal, digamos, o quizás tiene un régimen especial, no hay tributación y es el mayorista, es decir, le va a comprar al por mayor al productor. Y luego el país C es el retailer, es el que vende al por menor y le vende al público final. Entonces, si no existiera la normativa de precio de transferencia, ¿qué podría pasar? Que en el país A donde se produce y donde hay una tasa de impuesto alta, va a estar tentado, ¿verdad?, a vender a su costo, de manera de no generar una renta en Chile, digamos. Entonces, si vendo a mi costo, a mi relacionada mayorista, voy a tener costo de producción de 120, precio 120, no genera impuesto en Chile. Por su parte, el mayorista está en un paraíso fiscal, digamos, no hay tributación, entonces, ¿qué se podría hacer ahí? Podría decir, mira, yo tuve un costo de 120, pero voy a vender a 220, que en realidad es el precio a público. Entonces yo la utilidad de 100 la voy a hacer en el país que no tributa. Y le voy a vender, digamos, a 220 al país C, que es el que vende a público. Entonces, como compró 220 y es el precio que en verdad le va a vender al consumidor final, tampoco va a haber tributación digamos, en el país C, que también tiene una alta tributación. Entonces, eso es lo que no quiere que pase con la normativa de precio de transferencia. Entonces, contextualizado esto, ¿cuáles son los ajustes? Porque por un lado están los ajustes que puede hacer la autoridad tributaria, que diga, por ejemplo, en Chile, oye, tú no puedes vender a tu costo, no puedes vender a 120. Tienes que vender, por ejemplo, a 150, y sobre eso va a aplicar un ajuste, que es la misma norma de gasto rechazado, va a aplicar un ajuste del 40% sobre los 30. Entonces, ese es el ajuste de la autoridad. Pero hay otro ajuste de precio de transferencia, que es el ya denominado autoajuste, que es el que hacen las partes, en las partes relacionadas, para ajustarse al principio de plena competencia, que en inglés se llama de arm's length, que es como la distancia del brazo, porque los relacionados se tienen que comportar como si fueran independientes. Entonces, de eso vamos a hablar ahora. ¿Y cuál es el problema de ese ajuste? Del ajuste que hace cada empresa en virtud de una política de precio de transferencia, que ese ajuste no está regulado en la ley chilena, solamente está regulado el ajuste que hace el Servicio de Impuesto Interno en el contexto de una fiscalización, que, bueno, puede ser un ajuste a la rentabilidad, es decir, solamente ajustar la utilidad de una compañía, o puede ser el ajuste a un precio, es decir, tú puedes, por ejemplo, en el caso de acá, se podría ajustar el precio al que éste vende, ¿ya? Y eso, si se ajusta a un precio, como son operaciones transfronterizas, porque los precios de transferencia regulan operaciones transfronterizas, entra en la ecuación otra autoridad, que es la autoridad aduanera, donde tampoco está regulada este tipo de ajuste. Y bueno, y también les voy a comentar un poquito de que el proyecto de ley de reforma tributaria que se rechazó a principios de año, sí regulaba el autoajuste, pero se rechazó por otros motivos, como todos saben, y ahí quedó como que no. Quedó una posible reforma entrampada en este tema de que no pueden volver a legislar de lo mismo dentro de un año, ¿no? Y entonces yo les decía que entre las relacionadas, ¿verdad? Los precios de transferencia son obviamente los precios, importación, exportación, intereses, servicios, pero también está la reestructuración.
¿Y por qué? Porque, por ejemplo, un grupo multinacional, como mostraba en el ejemplo, ¿qué se puede dar? Se puede dar que hay una manufacturera, por ejemplo, vamos a decir ahora en Estados Unidos, y en Chile está una distribuidora. Obviamente en Estados Unidos está todo en la decisión, está lo intangible, está la planta, y Chile solamente distribuye, ¿ya? Solamente distribuye el producto a los consumidores finales. Entonces, supongamos que la chilena por su venta, después de deducir sus costos, genera una utilidad de 1.000. Pero, ¿qué diría la norma de precio de transferencia? Y también lo dice la economía, que uno debe ser remunerado en función de los riesgos que asume, ¿ya? Si yo asumo muchos riesgos, debería tener mayor retorno. Y con los riesgos está que yo pudiese, que si esos riesgos se materializan, no recibir nada, ¿verdad? Entonces, como mayor riesgo, mayor retorno, si yo en Chile solamente distribuyo y todos los riesgos básicamente lo asume mi matriz, yo debería tener una utilidad, sí, pero acotada. Y toda la diferencia se asume que se generó en Estados Unidos, porque desde Estados Unidos en este ejemplo estaba como la cabeza, las decisiones, debe ser devuelta a Estados Unidos, que se llama el residual de utilidad. Entonces, eso está regulado en las normativas de precio de transferencia y estas figuras que son sumamente comunes, o sea, ustedes como piensen los laboratorios. Los laboratorios están, ya casi no quedan plantas de laboratorio en Chile, todos son distribuidores y todas las casas matrices están en Estados Unidos o en Europa. Bueno, hay alguna en Uruguay por ciertos beneficios que tiene Uruguay, pero en Chile se dedican a distribuir. Entonces, esta figura, que puede ser media extraña, media como que no la entiendo, la vemos al día a día en los negocios. Entonces, bueno, acá es un ejemplo nomás de los riesgos que pueden asumir los que son las entidades principales, en este caso yo decía que es manufacturera versus un distribuidor de riesgo limitado. Sin, digamos, a meterme acá, ustedes pueden ver de la lista nomás que un principal, o sea, una casa matriz, la que toma todas las decisiones, de partida tiene muchas más funciones. Tiene más activos, porque tiene los intangibles, por ejemplo, que son activos muy relevantes, tiene las plantas, y tiene toda esta cantidad de riesgo. En cambio, cuando hablamos de un distribuidor de riesgo limitado, el laboratorio que en Chile, ¿verdad?, solamente distribuye medicamentos a la farmacia o al gobierno, sus riesgos son mucho menores. A lo más va a tener una oficina, ¿verdad?, con cierto personal, va a tener, bueno, control de inventario y va a tener riesgo asociado al mercado local. Y quizás riesgo de tipo de cambio porque puede pagar en dólares y vender en pesos, pero son riesgos acotados. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Y ahora les voy al ejemplo. Como no te veo muy bien de tiempo, ¿no? Porque no, Sí, no me va a llegar la tarjetita. No te va a llegar ninguna cartera. Y entonces, para que veamos qué pasa con los ajustes, tengo dos ejemplos. Uno, la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Una cosa que, bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la rentabilidad? Es algo muy especial. Y otro, vamos a hacer un ejemplo con un ajuste a los costos. Si acá yo tengo nosotros le denominamos principal en precio de transferencia, pero digamos en la casa matriz, los headquarters. La casa matriz manufactura un producto y se lo vende a su distribuidor de riesgo limitado en Chile, y ese distribuidor de riesgo limitado en Chile se lo vende a los clientes que no son relacionados. Entonces, por un lado compra, por un lado vende. Acá no es el ejemplo burdo que yo les dije que compraba al costo y todo eso. Acá digamos que se rige por las leyes, ya está como asesorado y lo hace bien. Entonces, ¿qué pasa? Compra, obviamente, un precio menor que el que vende, porque si no, los grupos multinacionales no tendrían negocio, no generarían utilidad. Vende a un precio mayor y recibe de acá toda la utilidad de las ventas de los clientes. Pero lo que paga el cliente no paga solamente el precio del medicamento, paga la patente o la marca, todo lo que está atrás de un simple paracetamol, por ejemplo. Entonces, obviamente el precio acá incluye eso, pero no necesariamente este distribuidor contribuyó a eso. El distribuidor lo único que hizo es quizás tener una bodega, tener logística, quizás juntarse con los clientes en Chile, buscar más clientes, entonces es muy acotado lo que hizo. Ya, pero va a generar una utilidad por todas las ventas. Entonces, ¿qué dirían en precio de transferencia? Ok, tú acá generaste, después de deducir tus costos y gastos operativos, que de nuevo son costos y gastos asociados a la operación en Chile, generaste una utilidad operativa de 1.000. Pero ¿sabes qué? Si yo te comparo con empresas que hacen lo mismo que tú, que es el famoso examen de comparabilidad que se hace en precio de transferencia, la verdad que las empresas de tu rubro no pueden ganar 1.000, sino tienen que ganar 200. Esto se hace en porcentaje, pero lo estoy explicando de una manera más simple. Entonces, si ganaste 1.000 y de verdad tenías que ganar 200, esos 800, ese residual, no son tuyos. Que
tenía todos esos activos, ejercía todas esas funciones y asume todos esos riesgos que en verdad son los que generan la utilidad del negocio. Entonces, eso, ¿cómo se devuelve a la matriz? Mediante un ajuste de precio de transferencia. Pero este es un ajuste a la rentabilidad y que en general se hace antes del cierre del ejercicio, como decía acá mi colega, para que quede en el balance, porque si queda del otro año ya es como un entramado de todo tipo de problemas distintos. Entonces se hace acá el ajuste. Entonces esa diferencia básicamente de los 800, para ser muy, muy así clara, material, se remesa al principal. Entonces ahí, bueno, después me voy a saltar esto para ir al otro ejemplo y vamos a ir a conversar a todos los problemas que eso genera. Y luego en el otro ejemplo, acá, el mismo caso, la misma manufacturera en Estados Unidos, distribuidora en Chile, pero acá el ajuste, esta diferencia, estos 800 no se van a hacer a una rentabilidad, no van a ser como en términos más jurídicos un pago descausado, un pago sin causa, sino que van a ser ajustados al precio. Entonces ahí se ajusta el precio del producto. Si yo compré los productos, por ejemplo, en X monto, va a implicar que yo para devolver esto voy a tener que ajustar todo, y ahí se genera un problema tremendo porque no solamente esto se hace a nivel tributario, sino que se tiene una rama aduanera. Tengo que modificar todos mis documentos de importación. Entonces, esos son los problemas que tenemos. ¿Y cuáles son los desafíos que se presentan? Primero, como les decía yo, que esto se hace todos los días. O sea, esto es una práctica común en la empresa. Tanto hacer ajuste a los precios, es decir, modificar los costos de una empresa, como hacer pagos sin causa. Y otra vez incluso hasta se pagan por servicios, como entre comillas, se genera un servicio que no es tal. Por ejemplo, se paga por know-how, siendo que en realidad lo que tú estás haciendo es devolverle a tu matriz todo eso que ella ayudó a generar con sus funciones, con sus riesgos y con sus activos. Entonces se hace, no es un bicho raro, se hace todos los días. Primer problema, como le decía, esto genera incertidumbre porque no existe claridad respecto a si la ley de la renta, no existe claridad al respecto a si es posible hacer autoajuste. Porque la ley, de nuevo, el artículo 41E, solo habla de ajustes que hace el Servicio de Impuesto Interno en el contexto de una fiscalización. Entonces, ¿qué pasa si yo hago un ajuste? No lo sé. En realidad se hace y queda una línea más del balance y nadie lo ve. Y si se hace a los precios, bueno, es como una nota de crédito de débito y como que tiene ese sentido, pero en teoría no está regulado. En el proyecto de reforma que se rechazó, se regulaba, pero se regulaban solo los ajustes que implicaban que a Chile obviamente le subía la rentabilidad, no el ejemplo que yo les di que Chile baja la rentabilidad, porque obviamente acá el fin es recaudar, entonces si quieren bajar la rentabilidad tiene que haber una explicación. Luego, y como esto es precio de transferencia, no me quise meter en esto, pero está toda la incertidumbre de cómo tributan estos pagos. Entonces, si yo pago, en el tema, si yo pago los 800 a Estados Unidos, ¿eso qué es? ¿Es un servicio? O sea, genera una retención por impuesto adicional del 35%. Es un servicio técnico, paga 15%. Es una regalía, paga 30%. O si hay en un contexto de convenios, que antes vieron el tema del convenio con Estados Unidos, es un beneficio empresarial, entonces está exento. Es otras rentas, entonces tributa en los dos países. No está regulado. La verdad es que yo opino que cuando está en un contexto de convenios, debería ser exento, porque sí es un beneficio empresarial. Por eso partí dándole el ejemplo. ¿Qué más beneficio empresarial que la empresa que está en el exterior le sea devuelta o sea remunerada por todas las funciones, todos los activos y todos los riesgos que asume en un negocio? Entonces yo creo que va en la definición de beneficio empresarial. Pero en un contexto sin convenio, por ejemplo, si la matriz, bueno, está en Estados Unidos hoy, que el convenio todavía no está aprobado, está en Alemania, que no tenemos convenio, podría el Servicio de Impuestos Internos bien decir, oye, esto lleva 35% porque es como otra renta, artículo 60. Pero al revés, si el pago viene a Chile, obviamente que eso va a tributar con primera, porque por el concepto amplio de renta es una renta sujeta a primera categoría. Y hay o no hay IVA. Yo creo que acá creo que es mucho más claro cuando son ajustes a la rentabilidad, que no debería haber IVA porque el IVA grava las ventas de bienes y de servicios. Y una rentabilidad no es ni un bien, obviamente, y no un servicio. Entonces, para mí eso es más claro. Si se hacen ajustes a los precios, como les mostré, a los costos, obviamente ahí va a haber un efecto en el IVA porque hay que modificar documentación tributaria. Bueno, ¿y cuál es el diagnóstico? Estoy bien con el tiempo, ¿verdad? Estamos terminando. El diagnóstico, ¿cuál es? Que claramente necesitamos una regulación, porque como les digo, esto es del día a día de las empresas. Entonces, quizás vivir en la incertidumbre puede ser bueno porque uno puede hacer
todo mientras no esté regulado. Quizás si se regulara, al menos a nivel de tributación, porque sabemos que a nivel de precio de transferencia estas estructuras están permitidas. Bueno, eso va a generar más certeza, pero puede una modificación indicar que, por ejemplo, todos los pagos tributan con adicional, o todos tributan con IVA. Y bueno, lo otro que se podría trabajar en un procedimiento también especial o modificar la normativa de aduanas para que se permita hacer esto, porque hoy por hoy, cuando estamos hablando de empresas multinacionales que no es un producto, o sea, son millones de productos, aduana te diría, usted modifique sus documentos aduaneros partida por partida, y todo es manual, o sea, es imposible en la práctica. Entonces se debería trabajar en un procedimiento en aduana para informar estos ajustes de precio de transferencia, y en el fondo ir más allá de lo que es la lógica aduanera, que es mantener la balanza de pago exterior. Y por último, bueno, esto ya no lo voy a mencionar, pero está la posibilidad de suscribir acuerdo anticipado de precio de transferencia, que es básicamente un contrato entre Chile y entre el Servicio de Impuestos Internos y un contribuyente, que le permite generar certeza tributaria respecto a sus transacciones con parte relacionada en el exterior. Entonces quizás esa pudiese ser una forma de generar certeza a este tipo de operaciones. Eso. Muchísimas gracias, un aplauso, con esto terminamos. Nos quedan unos minutos, no sé si alguien quiere hacer una pregunta o un comentario antes de cerrar la mesa. Agradecemos a la Universidad de Chile por esta oportunidad, al profesor Sergio Endres, que se nos fue, pero debe estar presente mirando en alguna parte como Dios. Y los dejamos invitados para el día de mañana para que vean las ponencias porque son bastante interesantes y no es fácil conseguir que la gente se dé el trabajo de preparar trabajos y exponerlos en temas que son bastante complejos. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.